Y bien, en este nuevo video tutorial vamos a desarrollar una tarjeta digital interactiva de negocios. Así como lo oyes, vamos a utilizar la plataforma de Google Sites para desarrollar una tarjeta profesional interactiva súper atractiva para negocios. Y te estarás preguntando, ¿tiene un grado de complejidad realizar esta tarjeta digital interactiva? Pues yo te digo que no, que si tú sigues el paso a paso en este tutorial vas a poder desarrollar estas tarjetas interactivas súper profesionales para diferentes rubros o categorías de negocios como son abogado, mecánico, ingeniero, odontólogo, arquitecto o cualquier otra profesión que quieras desarrollar una tarjeta digital interactiva optimizada para dispositivos móviles, como lo puedes ver aquí, cómo se vería en un dispositivo móvil súper profesional, que yo te voy a dejar el link debajo en la descripción del video para que tú puedas visitar esta tarjeta digital interactiva y puedas interactuar. ¿Por qué es interactiva? Porque permite interactuar, es decir, darle clic a cada elemento y realizar la función que en esta ocasión dice. Por ejemplo, vas a poder hacer llamadas, enviar correos, escribir a WhatsApp, ir directamente a los links de las redes sociales. Como puedes ver aquí también tiene una parte de la biografía, los servicios que son tan importantes y además carrusel de imágenes, mapa de ubicación con dirección y por último y opcional un código QR. Así que este es el proyecto que vamos a estar elaborando en este video. Así que si aún no te has suscrito al canal, pues te sugiero que lo hagas, porque vas a poder encontrar contenido de alto valor que así nomás no vas a poder encontrar en internet, ya que en internet está saturado de WordPress y de otros gestores de contenido, pero no hay difundido aún en su mayoría sobre Google Sites. Yo busco en este canal realzar esta plataforma porque me parece una opción válida e importante para poder desarrollar proyectos de diseño web utilitarios y a cero costo. Así que como primer paso te voy a proporcionar obviamente las imágenes que desarrollé esta tarjeta digital interactiva que puedes ver en tu pantalla, y te voy a proporcionar todos los trucos y elementos para que tú la puedas desarrollar a la perfección como yo lo acabo de hacer. Además, como te venía diciendo, no solamente es una tarjeta digital interactiva, sino también es un mini sites que la puedes ver en la versión de escritorio de computadora. Puedes ver que actúa como una página web, pero en dispositivos móviles tiene la apariencia de una tarjeta digital interactiva. Así que sin más preámbulos, comencemos. Y bien, para desarrollar esta tarjeta digital interactiva, en este caso, como el ejemplo que he hecho de un estudio jurídico de un abogado, vamos a utilizar imágenes referenciales que puedes descargar de Unsplash, de Pixabay o de Pexels, que son las tres webs que yo utilizo para descargar imágenes referenciales que puedas aplicarla con cualquier rubro o categoría que quieras desarrollar algún diseño. Son imágenes libres de derecho de autor y puedes utilizarlas como este ejemplo. Yo te voy a proporcionar ya las imágenes para que no estés buscando tú, pero si quieres buscar tú para otro rubro, por ejemplo, si yo pongo dentista, puedes también encontrar en estas tres páginas todo lo relacionado a la categoría, al rubro, al nicho que tú quieras encontrar. Así que voy a cerrar estas páginas y vamos directamente al proyecto. Yo te voy a dejar esta carpeta donde ya tengo. Te voy a dejar esta carpeta donde ya tengo todos los elementos que voy a utilizar, como son portada, imágenes de portada. Te voy a enseñar cómo hice esta imagen de portada para transformarla en forma circular y poderla ponerlo dentro de la estructura de nuestra tarjeta digital. Así que paso número 1, vamos a entrar directamente a Google Sites. Como siempre menciono, teniendo una cuenta de Gmail es más que suficiente para poder acceder a este espacio de trabajo. Aquí puedes ver todos los proyectos en Google Sites que hemos desarrollado durante la ruta de este aprendizaje y vamos directamente a crear una página en blanco.
dejar esta página en blanco. Lo único que vamos a hacer es borrar este título. ¿Ve? Y ahora vamos a irnos directamente a crear una portada en Canva. Para ello vamos a irnos a Canva, vamos a poner crear diseño y voy a un tamaño personalizado. Voy a poner 1920. Podría poner, a ver aquí, 1000 por 61, puede ser. Ya. Vamos a poner crear diseño. Y aquí voy a subir la imagen de fondo. Aquí tenía una imagen, como te lo acabo de enseñar. Son imágenes libres de derecho de autor. Voy a utilizar aquí esta imagen de fondo relacionado con estudio jurídico o abogado. Simplemente le di clic y ahora inserté sobre encima una imagen en formato transparente del abogado en este caso. Aquí yo la tengo ya en formato transparente, y si no sabes transformar una imagen en fondo transparente en simples clic, yo te lo voy a enseñar en esta ocasión, que siempre lo he enseñado ya en varios tutoriales y que en su mayoría ya los conocen todos cuál es el truco. Simplemente te vas a remove.bg, es online, completamente gratis, y vas a subir cualquier tipo de imagen que quieras quitarle el fondo transparente. En este caso vamos a poner este ejemplo y simplemente le das clic y en cuestión de segundos esa imagen con fondo se transforma en fondo transparente y puedes cargarlas y subir la Canva para tu proyecto. Ese es lo más sencillo que hay. Así que una vez que he descargado esta portada, lo único que voy a hacer, una vez que he estructurado esta portada tan simple, lo único que voy a hacer es irme a compartir, buscar la opción de descarga y voy a descargar ese fondo que me va a servir como imagen de perfil. Y ahora te voy a enseñar cómo la transformé a forma circular, muy simple. Me fui a la página Crop Circle Image, que también te voy a dejar en la descripción del video, y esta página online convierte imágenes cuadradas a imágenes circulares, o imágenes rectangulares a imágenes circulares. Simplemente subo. Lo único que voy a hacer aquí es extender sus dimensiones. Si quiero solamente que se transforme circular todo esto, y aquí la imagen de perfil la voy a transformar a forma circular para poder resolver. Simplemente voy a crop circle y ahora lo descargo y ya tengo mi imagen de perfil para poder subirlo a mi diseño. Listo. Ahora aquí me voy directamente a la portada, me voy tipo de encabezado, voy a escoger este encabezado simplemente, y ahora lo que voy a hacer es cambiar imagen y voy a subir la imagen de fondo, que es esta de aquí, fondo portada, que también te lo voy a proporcionar para que tú puedas replicar este ejemplo. Listo. Y ahora lo que voy a hacer, simplemente me voy a ir, acabo de descargar, lo voy a subir. Y ahora esto lo voy a subir hacia la portada. Listo. Lo voy a ubicar ahí en el centro. Déjame que esté en el centro, centrado. Y ahora voy a copiar el texto. Obviamente yo lo único que hago es copiar y pegar. Tú puedes hacer eso mismo y después puedes modificar con tu estilo de tipografía que tú quieras. O puedes directamente aquí jalar la opción texto y escribirlo. Yo lo hago así, de esta manera, para facilitar el proceso de estar transcribiendo, ¿ya? Aquí tengo mi texto y ahora este texto lo voy a subir y lo voy a colocar abajo de la imagen de perfil. Listo. Listo. Y ahora esto de aquí, texto, lo puedo ir ubicando en esta parte para poder ajustarlo. Ya, esta parte tiene que ir ahí, especialmente. Vamos a ver cómo se va visualizando y cómo se vería en los dispositivos móviles. Y hasta ahorita está correcto. Listo. Y ahora voy a subir el favicon y el logo. Me voy aquí, creo un logo sencillo, pongo imagen de marca y voy a subir el logotipo. Aquí también lo tengo, que lo creé en Canva también, con una imagen de Flaticon relacionado con el rubro de jurídico. Pongo el logo y ahora pongo el icono de la página para que no se vea el icono de Google Sites, sino se vea un icono relacionado al rubro de derecho.
Estudio jurídico. Listo. Ya tengo mi portada. Lo único que hacer, voy a publicarlo para poder seguir trabajando. Aquí el nombre se va a llamar Alonso Villegas, abogado. Vamos a poner, está disponible. Lo vamos a publicar. Listo, vamos a seguir avanzando. Y ahora aquí vendría vendría la parte de las redes sociales, de los famosos links a redes sociales que Google Sites te lo facilita en cuestión de un clic. Puedes desarrollarlo. ¿Cómo? Me voy a esta opción que dice entre las herramientas enlace a redes sociales, le doy clic y aquí me va a pedir los iconos habituales. Desde ya te digo que Google Sites reconoce las redes sociales más habituales o más populares y automáticamente te pone el icono en el estilo de Google Sites. Por ejemplo, si yo pongo www, esto ya lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar, .com, que son las redes sociales más conocidas, www.twitter.com. Si yo pongo aquí www.youtube, a ver, vamos a poner YouTube, Facebook, Twitter, YouTube. Aquí qué redes sociales puse, me faltó Instagram, que es uno de los más conocidos, instagram.com. Y en la otra red social puedo poner o YouTube o LinkedIn, que son las más conocidas. Yo voy a poner YouTube, youtube.com, ¿ya? Y mira lo que pasa, le doy a insertar y automáticamente Google Sites me reconoce por defecto las redes sociales más conocidas. Ellos mismos le ponen el icono. Yo puedo aquí darle clic y aquí cambiar el color. Puedo poner color negro, puedo poner blanco, pero yo lo voy a poner este que hice con color. Puedes cambiar aquí el estilo, si quieres más pequeño, más grande, o el tamaño del círculo, o sin forma, puede ser este de aquí, o puede ser este cuadrado, este estilo cuadrado. Yo voy a dejar en el estilo circular para respetar el diseño que he hecho. Y aquí puedes escoger este estilo, también puede ser el continuo solamente. Y ahora yo lo puedo ubicar debajo del texto, ¿ya? Aquí vamos a poner este que dice medio grueso. Listo, ese es tamaño. Y ojo con algo, espérate, vas a dar clic aquí. Porque yo he puesto Linux solamente para reconocer los iconos. Pero ahora voy a poner lo que se supondría los links originales, que son, en este caso de Facebook, pondría de la fanpage. Si tuviera una fanpage, aquí he puesto de ejemplo, por ejemplo, si yo tengo una fanpage de abogado en este caso, le doy clic aquí, y como pues este es un estudio jurídico real, ¿no? Que existe. Yo simplemente he tomado la dirección del navegador y esa es la que va a ir en cada red social. Aquí también tengo de Twitter, que voy a reemplazarlo. Twitter. Ahora faltaría Instagram. Aquí también lo tengo. Y por último, YouTube, que podría ser LinkedIn también, si es como es profesional, más que todo tienen direcciones de LinkedIn, pero aquí le voy a poner de YouTube, porque muchos también tienen un canal de YouTube, así que voy a ponerle YouTube. Y ahora voy a poner actualizar. Pongo publicar. Y vamos a vernos cómo lo veríamos en el dispositivo móvil de manera responsiva. Vamos a ver que hasta ahora está todo correctamente. Lo podemos ajustar ahí. Listo. Listo. ¿Qué fue lo que hice aquí? Mira, esto estaba un poquito espaciado. Le di clic aquí abajo y le di el botón de aquí retroceder, que esté aquí. Y
hice que esto se pegue al texto para que no se vea tan separado. Es un pequeño truco. Ahora lo publiqué. Lo voy a visualizar cómo se ve en dispositivo móvil. Y hasta el momento se ve todo correctamente. Voy a proseguir con la otra sección, que es aquí poner los botones. Ya, vamos a colocar los botones. ¿Cómo hice los botones? Pues muy sencillo. Para crear los botones simplemente me fui a Canva. Y así como en la tarjeta de invitación, voy a diseño y busco este que dice tamaño personalizado. Voy a poner 800 por 300, ¿ya? Voy a poner 800 por 300, le voy a ir clic crear nuevo diseño. Y aquí me va a arrojar un espacio de trabajo de estas dimensiones. Simplemente lo voy a volver a hacer. Pongo agregar página y busco aquí en las opciones de Canva. En elementos, como busqué, puse botón. Simplemente así como está, botón. Y el primero, que es gratuito, le doy clic. Y a ese le voy a poner el color marrón. Un color marrón que yo te voy a dejar el código del color, que es utilizado para que guarde relación con el nicho jurídico que lleva prácticamente esos colores. Se utiliza ese color. Ese es el color que estoy utilizando en este diseño. Y ahora me fui a lo que son aquí elementos. Te vas aquí líneas y formas y busqué esta opción que es un círculo, que es simplemente un círculo sin relleno, que es este aquí. Y a este le puse color blanco. Y esto lo puse en esta sección, lo reduje un poquito el tamaño. Y este primero, que es de llamada, busqué aquí un icono de llamada. Simplemente puse phone y puse este aquí, también de color blanco. Lo reduje apenas un poquito y lo puse aquí. Puedes ponerle el tamaño que tú quieras. Simplemente voy a guiarme a la referencia del modelo que hice, que es este de aquí primero. Y ahora lo que hice es simplemente ponerle texto que se llame llámame a mi móvil. Simplemente voy a copiarlo y voy a pegarlo. Lo ubiqué aquí. Y ahora este texto le puse color blanco también. Tan sencillo como eso. Y ahora este lo descargué, ¿ya? Lo descargué. Lo mismo hice con los demás botones. Creé 1, 2, 3 botones. Puse texto. Puse esto. Voy a volverlo a hacer. Agrego. Lo que hago aquí más rápido, mira. Duplico la página. Cambio el texto. Aquí. Simplemente copio este texto para no estar haciéndolo desde cero, ¿no? Copio aquí. Y lo voy a reemplazar aquí. Y lo único que va a variar sería el icono. Aquí en vez de móvil, quito esto y pongo aquí, entre los elementos pongo email. Pongo este aquí, le pongo color blanco. Y ya tengo mi segundo botón para descargar. Y por último faltaría el del WhatsApp. Así que duplico este. Cambio el texto. En este caso, escríbeme por WhatsApp. Lo copio. Y lo reemplazo. Listo. Y ahora aquí lo reduzco un poco. En este caso aquí. Entonces ya tengo mis tres botones. Simplemente aquí faltaría cambiar el icono. ¿Qué pasa aquí? Que si yo elimino este icono y busco aquí en WhatsApp, pongo WhatsApp. ¿Qué pasa? Me presentan varios iconos, pero que yo quiero que guarde relación con estos, porque no puede ser diferente, que no desentone, es Pro. ¿Qué hago? Y un truco que siempre he enseñado en varios tutoriales. Nunca te preocupes por la versión Pro de Canva, no es necesario. Porque si este icono es Pro aquí, yo lo voy a encontrar gratuitamente en Flático. Si le pongo Flático, así que yo no me hago ningún problema. Nunca me ha gustado tener la versión Pro de Canva porque lo veo innecesario. Pongo aquí simplemente WhatsApp. Aquí vamos a poner WhatsApp.
WhatsApp. Y aquí va a aparecerme ese icono completamente gratis. Mira, te lo voy a enseñar aquí. Y aquí está primero. Simplemente le doy clic. Pongo editar iconos. Si estoy registrado, tengo que estar registrado y voy a iniciar sesión con cualquier cuenta para poder personalizar ese icono. Sesión. Y a este icono negro de Photoshop voy a cambiarlo a color blanco. Voy a poner 6 veces F, que es para convertir a blanco. Y ahora lo voy a descargar. Pongo PNG 512, descargar. Ya tengo el icono gratuito solamente para subirlo a Canva y para ponerlo en mi botón. Así que me voy aquí, subir. Yo aquí ya lo tengo subido, le doy clic y listo, ya tengo el icono gratuito y ya no me preocupo por... Ya guardan todo coherencia, ¿ves? Tienen los 3 iconos y los 3 textos tienen coherencia. No se va a desnivelar el diseño. Listo. Y ahora ¿qué voy a hacer? Descargarlos. Todos los botones. Con compartir voy a descargarlos, los botones. Así que lo voy a descargar en formato JPG, que es más ligero. Y voy a descargar solamente lo que voy a utilizar. En este caso, y lo descargo. Ya tengo los botones. Se va a descargar, como son varios elementos, se va a descargar en formato zip. Y ahora lo que voy a hacer es descomprimir mi carpeta con todos los botones que acabo de realizar. Y ahora estos botones tienen fondo blanco. Voy a transformarlo a fondo transparente para poder subirlo a mi tarjeta digital. Ya te enseñé en la primera parte cómo transformar una imagen, a quitarle el fondo. Y aquí yo quiero que guarde bastante atención con esta parte, porque esta parte es vital. Así que voy a subir, voy a cerrar este de aquí. Voy a subir aquí el primer botón. Ya. ¿Dónde está? Ya. Este es los botones que acabo de descargar. El primer botón. ¿Qué pasa si yo le quito el fondo? Al quitarle el fondo también se está quitando el fondo blanco de cada texto y eso yo no quiero. Entonces, ¿qué voy a irme aquí? Voy a irme a editar. Voy a editar este botón. Y voy a irme a esta opción que dice restaurar. Borrar o pongo aquí. Y pongo esta opción que dice restaurar, restore. Y aquí voy a señalar la parte que se ha despintado, que es la parte de fondo blanco. Y lo voy a restaurar. Mira, como puedes ver, se está restaurando todo ese fondo blanco dentro de los iconos y del texto nada más. Listo. Lo restauré. Ahora que lo restauré voy a descargarlo. Descargar. Y este botón voy a subirlo aquí. Así que me voy aquí a insertar. Voy aquí donde dice imagen. Y voy a subir ese botón. Así que lo tengo aquí. Lo acabo de descargar. Y pues acá lo tengo. Aquí. Mira lo que voy a hacer. Voy a arrastrarlo aquí debajo del icono. Listo. Y ahora le doy clic solamente a esta parte. Y voy a reducirlo. Que se pegue. Que se apegue ahí. Lo mismo proceso haría con los demás iconos. Por ejemplo. Cierro aquí. Voy a hacer, pues cierro aquí y voy a subir de nuevo el otro icono. Por correo le doy clic aquí y se va a borrar el fondo, pero también se va a borrar el fondo del texto y eso no quiero. ¿Qué hago de nuevo? Pongo editar, me voy a Erase Restore, que es restaurar, y busco esta parte que dice Restore y se me va a restaurar. Y voy a aplicar esto dentro del texto para que se recupere el color dentro del texto y el color dentro del icono nada más. Lo demás que quede ahí transparente. ¿Ya? Y de una vez que ya he restaurado este color blanco dentro del icono y dentro del texto, voy a descargarlo y voy a hacer el mismo proceso con el otro botón. ¿Ya? Y ahora voy a subirlo también aquí. Así que me voy de frente a imagen y voy a subir el segundo y el tercer botón. Que ya lo tengo aquí.
faltaría este de correo. Y lo que voy a hacer, lo ubico debajo de llamar móvil y ahora le doy clic. Y con esta parte, jalándolo, lo voy reduciendo para que quede con un poco margen de separación y los dos queden alineados, ¿ya? Y por último, el último botón, que es el de enviar correo. No, es este de aquí de WhatsApp. Escribirme por WhatsApp. Lo jalo ahí debajo de aquí y hago el mismo proceso. Le doy clic a esto y aquí lo reduzco dramáticamente para que quede alineado todo solamente. Ahí. Listo. Ya tengo mis tres botones, ya tengo mis redes sociales, ya tengo mi imagen de perfil y texto y ya tengo la imagen de fondo. Así que voy a publicarlo para ver cómo está quedando. Hay que tener mucha paciencia con esto y no desesperarse porque realmente es un juego de niños. Listo, mira, ya tengo mi logo, mi imagen de perfil, mi texto, mis iconos redes sociales y mis botones puestos. Todavía no he habilitado estos botones, todavía no le he puesto la función a cada uno. Eso lo vamos a hacer ahora mismo. ¿Cómo habilito cada uno de estos botones? Pues simplemente le doy clic. Mira, date cuenta que solamente aparezcan estos puntos que están señalando únicamente el elemento. Se va a activar esta parte que dice insertar enlace. Y aquí voy a poner, en este caso, para llamada solamente tel, dos puntos y tu número de teléfono. En este caso pongo siempre mi celular como ejemplo. Y aquí lo voy a pegar en este enlace. Y le voy a poner la palabra aplicar. Listo. Ahora de nuevo me voy al segundo botón. Fíjate bien que se desmarque los otros. Solamente que quede estos puntos azules señalando este elemento botón. Así que voy a insertar enlace. Y aquí voy a darle este código que yo te voy a dejar en la descripción del video que dice Mailto, dos puntos, pones tu correo, Gmail, pones un signo de interrogación cerrado y pones subject, que significa asunto, dos puntos y pones el texto que quieres poner, interesado en una asesoría jurídica en este caso. Y este porcentaje de 20 que pone porcentaje y 20 significa separación, para separar cada texto. ¿Ya? Así que yo te voy a dejar estos códigos en la descripción del video que ya lo he enseñado en otros tutoriales de tarjeta digital, pero siempre es bueno reforzar los conocimientos. Así que pongo aquí, pegar y pongo aplicar. Y por último, el más sencillo que es escribirme por WhatsApp, me voy a esta página que se llama Walink, que es muy conocida, que es para poner mensajes, links personalizados para WhatsApp. Me voy a esta parte, dice crear un Walink gratis. Aquí pongo mi número, que siempre pongo mi número como ejemplo. Y aquí pongo hola, quisiera, como es abogado, quisiera una consulta o una asesoría, vamos a ponerle una asesoría jurídica. Si fuera odontólogo pondrías necesito una consulta dental, si fuera médico una consulta médica y así sucesivamente, ¿ya? Inclusive aquí me da la facilidad para poner un emoji. Voy a poner un emoji relacionado al aspecto jurídico. Así que es esta balancita aquí, que es un icono jurídico, ¿ya? Pongo generar mi OneLink. Y en la parte de abajo pones copiar link. Y este link lo vamos a pegar aquí. Pongo aquí insertar enlace. Y ahí va. Listo. Aplicar. Listo, ya tengo habilitado los tres botones. Pongo publicar para que se guarden los cambios. Y ya tengo habilitado los tres botones que después lo vamos a probar. Ya, si quiero lo podemos probar ahorita. Me voy aquí a vista previa. Y vamos a ver cómo funciona. Así que me voy a clic. Me voy a llamar móvil. Y va a hacer una llamada, ¿ves? Directamente. Me voy a enviar un correo. Pongo aquí enviar correo. Y me va a redirigir automáticamente a mi cuenta de correo que está abierta. ¿Ves? Para enviar un correo, si te das cuenta,
con el asunto interesado en una asesoría jurídica. Así que está funcionando correctamente. Me voy a escribirme por WhatsApp y me va a redirigir automáticamente al link de WhatsApp. Hola, adquisición jurídica. Entonces, está funcionando todo correctamente, así que vamos a seguir avanzando, porque esto no solamente es una tarjeta digital, sino también es un mini sitio web de negocios. Así que aquí faltaría esta parte de aquí faltaría, que es sobre mí y mis servicios. Muy sencilla esta parte. ¿Qué hago aquí? Me voy entre las herramientas, aquí hay una opción que se llama grupo que se pueda ocultar. Le doy clic y aquí me permite poner un texto y aquí texto de relleno, ¿ya? Así que aquí en texto voy a poner este que dice sobre mí, copiar, lo voy a pegar acá. Ya, lo pongo aquí, a ver. Y ahora aquí voy a poner un color. Si yo pongo este estilo de aquí, se va a poner azul. ¿Ya? Aquí me voy a esta parte que dice temas y aquí, esta parte que hay una, aquí voy a poner el color marrón, el código del color marrón. Yo te voy a dejar el código, pero si tú puedes poner otro valor, si quieres rojo, si quieres otro color, yo voy a poner el color marrón exacto, que lo tengo, que es este de aquí. Listo. Ya. Y ahora aquí dentro del relleno, aquí se hacer clic en texto, voy a copiar toda un poco sobre la biografía o sobre tu presentación, ¿ya? Para que las personas que vean tu tarjeta sepan quién eres y a qué te dedicas. En este caso, un abogado. Listo. Ahora cuando pongan sobre mí pueden hacer así y pueden ocultarlo también. Listo. Y ahora esto lo que hice yo es duplicarlo. Duplico y aquí pongo mis servicios. Mis servicios. Y me fijo que puse acá. Aquí en mis servicios puse: soy especialista en brindar asesoría jurídica, multidisciplinaria, etcétera, ¿no? Porque este se supone que es de un abogado. Si fuera de un odontólogo pondrías de un odontólogo, por lógica. Listo. Y ahora aquí viene la parte divertida, que es poner un carrusel de imágenes. Pongo carrusel de imágenes y voy a subir imágenes que he creado en Canva, que son simplemente sobre los servicios que tiene este abogado, que por aquí las tengo, las imágenes. Vamos a buscarlas. Aquí las tengo. Son imágenes creadas en Canva que tú puedes crear tan simples, son posts prácticamente. Y aquí puedo ordenarlas. Por ejemplo, primero quiero que se vea el derecho penal que esté aquí adelante, banco, finanza y corporativo. Y aquí le doy clic aquí y pongo que sea de inicio automático y que la velocidad voy a ponerle que sea lenta. Pongo insertar y listo. Y ahora, esto aquí lo voy a poner en el medio. Si tú puedes ver, no se ve esta parte del texto, así que voy a tratar de acomodarlo para que se vea. Que sea más cuadrado. Listo, ya tengo este carrusel de imágenes. Y aquí que puse una imagen de fondo relacionado con el derecho, que es esta balanza que indica la justicia. Así que voy a hacer eso. Así que me voy aquí, imagen, subir, y voy a subir esa imagen que también la tengo, que te voy a proporcionarla para que tú puedas hacer este ejemplo, ¿ya? Pero obviamente si tú quieres hacer otro rubro, tienes que poner una imagen referencial a ella. Pongo este fondo. Listo. Entonces lo único que faltaría aquí es esta parte que es la ubicación. Aquí en ubicación puse correo y puse dirección también. Obviamente sigue el correo, obviamente aquí ya lo tienes ya. A la hora que le das clic, pero también si quieres lo pones de manera
de manera escrita. Así que lo único que voy a hacer aquí, mira lo que voy a hacer, no voy a hacerlo de cero. Simplemente esta parte de aquí la duplico. Y con esta parte de aquí la arrastro hacia abajo. Y aquí, en este texto voy a poner eso. Lo voy a pegar simplemente. Busco que no se vea. Y aquí en mi servicio voy a poner mi... Eso está que dice acá, mi ubicación, ¿no? Mi ubicación. Lo copio. Yo no trato de complicarme la vida. Simplemente copio y pego. Y así termino más rápido. Ubicación. Reduzco, listo. Ya tengo. Y ahora aquí, por último, faltaría el mapa. El mapa de la dirección. Si no sabes cómo insertar un mapa a Google Sites es muy sencillo. Te vas aquí a insertar y buscas entre las herramientas la opción de mapa. Y aquí vas a poner la dirección exacta para que Google Sites encuentre. Que aquí era Avenida Alfredo Benavides 1450. Que obviamente sería la oficina de este abogado. Avenida Benavides 1450 Miraflores, ¿no? Seleccionar. Listo, y esto lo puedes centralizar aquí. Y ahora aquí también le puse la misma imagen de fondo, que es de este balanza jurídica, ¿no? Es algo realmente muy sencillo todo, absolutamente todo lo que se puede hacer en websites es un juego de niños. Listo. Por último, aquí faltaría esta parte de aquí con el código QR. ¿Cómo lo hice eso? Pues me voy directamente a Canva y pongo una imagen de 500 por 500. Pongo crear diseño, me va a llevar a esta parte de aquí que lo tengo código QR. ¿Y qué hago? Me voy a esta opción de aquí, le puedo poner un fondo si quiero, de color, porque después este fondo lo voy a borrar. Me voy a esta opción que dice más. Y aquí va a aparecer esta opción que dice código QR. Aquí me dice que inserte la URL, o sea, la página para convertirlo a código QR. Por eso era importante que aquí ya esté publicada la página para poder darnos aquí el enlace y puedas copiar este enlace que lo va a convertir a código QR. Así que me voy aquí, pongo pegar y pongo generar código QR. Ahora esto lo puedo agrandar un poquito. Puedo buscar en elementos la palabra flecha. Puedo buscar esta opción aquí, hay varios modelos de flecha. Puedo buscar esta de aquí. Y esta de aquí voy a darle aquí. Simplemente lo que hice fue irme a girar. Y le cambié. Girar verticalmente. Como puedes ver aquí en el ejemplo. Y puse este texto que dice escanéame. Y aquí si quiero puedo dejarle color negro o puedo ponerlo como yo lo hice en color blanco. Y ya tengo mi código QR. ¿Ahora qué hago? Lo descargo y al descargarlo me pongo a remove para quitarle ese fondo. Y ahora a ese código QR que lo tengo. A ver. Y una vez que lo acabo de descargar simplemente lo subo. Irme a imágenes, subir.
Por aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Luego lo voy a poner en el medio. Puedo reducir el tamaño si quiero. Y aquí le voy a poner un fondo también. Aquí qué fondo le puse este de justicia. Y me voy a ir a imagen. Recuerda que el código QR es opcional. La verdad que a mí no me llama mucho la atención, pero si quieres ponerle, hazle el código. Listo. Esto si quieres lo puedes reducir un poquito más de tamaño. Eso ya depende de ti. Yo lo voy a dejar ahí nomás. Y por último faltaría el texto del copyright, que es copyright de 2022, Alonso Villas abogado, derechos reservados y listo. Así que me voy aquí a texto, copio esto y aquí le voy a poner el color primario, que es este marrón, y listo. Pongo publicar y ya tengo mi tarjeta digital interactiva completamente hecha, súper profesional. Vamos a ver cómo se vería. Como página web se vería de esta manera. Realmente súper profesional, impresionante sobre mis servicios. Carrusel de imágenes con los servicios que ofrezco, mi ubicación, mi correo, mi mapa de ubicación, código QR y los derechos reservados. Y el copyright. Listo. Y ahora, ¿cómo se vería esto en los dispositivos móviles? Pues muy sencillo, me voy a esta opción. Yo te voy a dejar el link para que tú lo veas en tu celular. Voy a herramientas desarrollador. Aquí puedo ver cómo se ve en los dispositivos móviles, realmente optimizado, funcional, súper profesional, que esto realmente en muchos videos que tú vas a encontrar en internet tendrías que instalar WordPress, copiar hosting, dominio, instalar plugin, hacer con Elementor, y aquí en Google Site lo hemos hecho realmente en cuestión de minutos utilizando un poco de creatividad y se ve realmente súper profesional. Realmente te animo a que te suscribas a mi canal para que puedas encontrar realmente tutoriales que te van a ser de mucha utilidad. Vamos a ver cómo funciona. Le doy clic aquí y me lleva a la página fanpage de Facebook. Le doy clic a Twitter y me va a llevar directamente al Twitter jurídico. Le doy clic al Instagram y me va a llevar automáticamente al Instagram del abogado. Le doy clic al YouTube y me va a redirigir automáticamente al canal de YouTube. En este caso, si quieres que sea LinkedIn, también en vez de YouTube puede ser LinkedIn o otro icono que quieras poner. Le voy aquí a llamar móvil y me va a hacer la llamada automáticamente. Le doy clic aquí envíame un correo y se va a ir directamente al correo con el asunto interesado en una asesoría jurídica. Me voy aquí a escribir por WhatsApp y me va a ir directamente: hola, quisiera una asesoría jurídica, con el icono correspondiente y el teléfono que hemos configurado. Y por último podríamos ver a qué se dedica esta persona, quién es, los servicios que presta, el carrusel de imágenes que lo hemos hecho con un post de Canva simples, y la ubicación donde vive, su oficina, su código QR y listo. Ya tenemos hecho completamente nuestra tarjeta digital mini sitio web en Google Sites de manera profesional, en simples pasos, y esto podemos replicarlo para cualquier profesión, para cualquier oficio o para cualquier empresa que también queramos hacer una tarjeta digital y mini sitio web en cuestión de minutos en Websites. Yo hasta aquí me despido, no sin antes pedirte de nuevo que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones, le des like al video
que se vienen muchos más contenidos. Te dejo todos los materiales debajo en la descripción del video y la dirección para que tú puedas visualizar esta tarjeta que hemos hecho de ejemplo. Hasta pronto.